Shalom, Javier Karim, muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir la Parashat Vayehí. Como pueden ver en pantalla, en la descripción, esto es lo que se traduce como y vivió. Esta sidra es la sidra número 12 de la Torá y la última del Sefer Bereshit. Como pueden ver, comprende el capítulo 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo 26. La Haftará la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, al capítulo 2, versículo 12. Ahí encontramos la Haftará. Algunas lecturas sugeridas en los Tikvet Talmidim Rishonim, escritos de los primeros discípulos, en Maaseja y Shluchim, esos de los emisarios, capítulo 7, versículo 9 al 16, como pueden ver ahí en pantalla. En la Igeret Ha-Tojaja, conocida comúnmente como Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 21 al 22, y en la primera correspondencia de Kefa a las comunidades en la diáspora, o en el exilio. Esto sería Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, y capítulo 2, versículo 11 al 17. Así que esas serían las lecturas sugeridas en esta literatura. La grabación de este directo va a quedar disponible aquí en el grupo para aquellos que lo ven en diferido. Y bueno, los que nos acompañen la tarde de hoy, sean bienvenidos. Entonces, prosigamos. Como siempre, yo tengo la costumbre de hacer un resumen de toda la parashá y posteriormente comentar algo interesante, algo importante de esta porción. Así que iniciemos. En el capítulo 47 de esta parashá, ya se nos transmite que después de vivir Jacob 17 años en Misraim, o sea, en Egipto, y ya siendo anciano, tenía 147 años de edad, nos transmite la Torá. En este episodio aquí, Jacob, o Jacob, como se le conoce en las Biblias cristianas, le ruega a su hijo José, que le prometa que al morir será sepultado en la cueva de Macpelá, donde yacían el resto de sus familiares. En el Perek 48, o sea, en el capítulo 48, pasa un determinado tiempo y Jacob sufre una enfermedad, se enferma. Y Joseph trae a sus dos hijos, a Menashe, a Manases, como se le conoce comúnmente, y a Efraín, para que reciban la verajá, reciban la bendición del patriarca Jacob. Jacob otorga a ambos nietos la calidad de hijos suyos, o sea, tal como si fueran sus propios hijos. La sucesión no era para Joseph, para su hijo, directamente, sino que sería recibida por los hijos mayores de Joseph. Se nos transmite aquí en la parashá que Jacob estaba ciego. Estaba ciego y no reconoce claramente o no distinguía a los hijos de Joseph. Pero los besa y los abraza. Feliz de que su hijo siga vivo,
sea Yosef, y sea poderoso, ¿sí? Y de poder ver a sus nietos del hijo una vez que partiera de este mundo. Jacob los bendice, comenzando primeramente por Efraín, el más joven. Y a pesar de la insistencia de Yosef para que sea bendecido primero el mayor, o sea, Menashe, Jacob no modifica su actitud y bendice primero a Efraín. ¿Ya? Y en el capítulo 49 vemos acá que son convocados los hijos de Jacob para despedirse del padre y ser bendecidos por él, o sea, ser bendecidos por Jacob. Para cada hijo, una bendición acorde a su carácter actual. ¿Mm? Y la futura cualidad de las tribus que de ellos saldrían. Finalmente les recuerda su deseo de ser sepultado en la tierra de Macpela de sus antecesores, y Jacob muere. En el capítulo 50 de esta porción, Joseph, o José, como se le conoce comúnmente, se lamenta, llora por la muerte de su padre. Luego ordenó que fuera embalsamado, ¿sí? Mientras todo Misraim, o sea, mientras todo Egipto lloraba junto a su virrey, o sea, junto a Joseph, ya que recuerden que Joseph era el segundo al mando después del faraón. Esto fue un gran y digno cortejo fúnebre, acompañando a la familia hasta la cueva de Macpela. Ahí en Hebrón. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de Joseph temen de que Joseph tome venganza. Recuerden que los hermanos de Joseph ya lo tiraron en una cueva. Ustedes saben todo el episodio, lo que sufrió Joseph, ¿ya? Y temían de que Joseph pudiera vengarse de esto. Pero no sucedió así. Entonces, José responde a sus hermanos que no debían temer, todo lo contrario. Él se preocuparía de proveerlos y de resguardarlos. Porque Joseph comprende que fue Hashem, que fue el Eterno, el que lo envió a Misraim, a Egipto, y no solo fue producto de la envidia y los celos de sus hermanos. O sea, había un propósito aquí, un propósito divino, como podemos ver en la historia. Joseph fallece en Egipto, en Misraim, viendo hasta los bisnietos de Efraín. O sea, permaneció vivo hasta ver a los bisnietos de Efraín. Antes de morir, le dice que el Eterno va a sacar al pueblo de Israel de Misraim. Ya se prometió a sus hermanos que van a sacar a sus restos, los restos, o sea, su hueso, su cadáver, lo iban a sacar de Misraim. Y Joseph muere a los 110 años de edad y es embalsamado y puesto en un sarcófago en Egipto, en Misraim. Entonces, ese sería el resumen de toda esta parashá. Ahora vamos a comentar esta parashá, un suceso
o comentar algo importante, algo relevante, que a mi juicio me parece que vale la pena compartir. La parashá, la porción de esta semana, como dije, se llama Vayihí y se traduce y vivió. Habíamos dicho que hace referencia a la permanencia del tercer patriarca de Jacob en Egipto por 17 años. Dijimos que en determinado momento él siente que le iba a llegar su hora, la hora de morir, de partir de este mundo. Por lo tanto, es que en ese tiempo reúne a sus hijos y se despide de ellos, y de una manera significativa y trascendente, los reúne y les da una bendición. Como dice ahí en Bereshit, Génesis capítulo 49, versículo 1, dice, reúnanse a mi alrededor y les diré qué ocurrirá a cada uno de ustedes al final de los días. Esto en hebreo se conoce como Be'aharit Hayamim, los últimos días, los últimos tiempos. O sea, aquí la palabra Aharit Hayamim, al final de los días, es un término tradicional que se emplea para referirse a la era del Mashiach, a la era del Mesías, a la era mesiánica, o en sus proximidades. Entonces, ¿qué nos trata de transmitir este versículo? Todo parece indicar que Jacob, el patriarca, antes de despedirse, les quería revelar a sus hijos, a sus nietos, les quería revelar el futuro, para así traer el mensaje de la época de la corrección final. Y de hecho, en la literatura rabínica, por ejemplo, en la literatura que conocemos como el Midrash, en Bereshit Rabá 98, se nos transmite que, en efecto, esa era la intención de Jacob, de develar el futuro. Quería revelar los misterios del tiempo postrero, los Ahari Hayamim. Pero el Eterno no le permitió. No le permitió que revelara el futuro. Por lo tanto, no pudo continuar Jacob. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Se preguntarán por qué no pudo continuar revelando Jacob. Obviamente porque el Eterno no se lo permitió. Porque el patriarca solo atisbó un posible futuro. O sea, dio una pincelada del futuro, pero no reveló el futuro. Por tanto, esto no hubiera sido provechoso para sus hijos, para sus descendientes, saber lo que acontecería en el futuro. O sea, vivir aferrados a una idea de destino que podría cumplirse o quizás no se cumpliría. Otra posible respuesta a esto es que no sería saludable que tengamos esa información, ya que si Hashem Yitbaraj Shemo, si el Eterno creó el mundo con esta línea de tiempo, que vamos del pasado hacia el futuro, entonces no sería beneficioso quebrarla trayendo información fuera de su tiempo. No sé si me hago entender. O sea, no sería beneficioso, no sería provechoso, no tendría ningún sentido develar todo el futuro.
¿Ya? Entonces, también surge otro midrash, otra exégesis, que la encontramos, por ejemplo, en lo que nos transmite el, el Rakbach. ¿Mm? Lo que nos transmite es Ralbach, al versículo que estamos citando, que indica que el tiempo posterior, en este caso, se refiere al asentamiento de las tribus en la tierra de Israel tras la salida de Egipto. Al contemplar los dichos del patriarca a la luz del relato que estamos tratando, encaja perfectamente. Y si lo analizamos o lo pensamos, es la opción más lógica, puesto que para qué les podría interesar más en aquel momento a los padres de las tribus enterarse de un hecho de miles de años posterior, o de un mensaje profético, que develaría el futuro a sus descendientes cercanos, con respecto a que retornarían a la tierra prometida y encontrarían finalmente un hogar allí, un descanso, un reposo en aquel lugar. Esto es similar a lo que nos transmite también el Zohar, el libro del esplendor, ¿no? Aquellos que conocen de literatura cabalística saben a qué me refiero, al Zohar. ¿Qué nos transmite el Zohar? Por su parte, el Zohar dice que los Aharí Hayamim, los últimos tiempos, en este lugar guarda un mensaje para todas las generaciones, para cada uno de nosotros. El secreto contenido aquí se refiere a la Shekinah, a la presencia divina, que acompaña a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, los acompaña durante todo el tiempo y también en el exilio. Al respecto, el Talmud nos dice, donde quiera que Israel se encuentre en el exilio, la Shekinah, o sea, la presencia divina, se fue al exilio. Fueron al exilio a Egipto, la Shekinah fue con ellos. Fueron a Babilonia en el exilio, la Shekinah fue con ellos. Y cuando finalmente sean redimidos, la Shekinah será redimida junto a ellos. Eso es lo que nos transmite la Megilá 29a. O sea, en otras palabras, que en los momentos más oscuros, en los momentos de tribulación, en el exilio, ahí estará la presencia divina acompañando a los hijos de Israel. Ahí estará Hakadosh Baruj Hu, fortaleciéndolos, dándoles ánimo a los hijos de Israel para pasar la prueba del exilio. Y esto es un claro cumplimiento de lo que nos dice, por ejemplo, lo que nos transmite los que tratan medio los libros escritos de los primeros discípulos, que vemos ahí en Juan capítulo 14. Pero esto también es un claro cumplimiento de lo que nos transmite Jeremías capítulo 31, versículo 34, que dice, con respecto a la Shekinah, la presencia divina que los acompañará a los hijos de Israel hasta el final de los tiempos, cuando el conocimiento del Eterno sea compartido por todos, sin necesidad de estar explicando ni enseñando las verdades espirituales. O sea, hasta ahí
hasta en ese tiempo futuro estará la presencia divina con nosotros. Tal como dice Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no tendrán que enseñar más a cada uno y a su prójimo y a cada cual a su hermano, diciendo: conoce usted a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Esto es un claro cumplimiento de la Brit Hadasha, de la nueva alianza. La nueva alianza consiste en que el Eterno mandará su ruach, su inspiración divina, ¿ya? Y Él nos enseñará todas las cosas que debemos hacer. Y esto también nos transmite el libro conocido comúnmente como Juan, el capítulo 14, cuando dice: no se turbe vuestro corazón, dice el maestro de Nazaret, Yeshua. Tened emuná en Elohim, tened emuná en mí, o sea, tened firmeza, tened confianza, fidelidad en mí, lo que comúnmente se traduce como creencia o fe. Dice después el maestro: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice en este mismo versículo 14, o sea, capítulo 14, perdón, en el versículo 26, estábamos leyendo recién el capítulo 14, versículo 1 al 3, ahora en el versículo 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, como se traduce comúnmente, Ruach Kodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Esto que nos transmite esta literatura es un claro cumplimiento de la presencia divina, Ruach Kodesh, en los Aharit Hayamim, en los últimos tiempos. Y esto también está en conexión con lo que nos transmite también Primera de Pedro, como se conoce comúnmente esta literatura, la Primera de Pedro, esta carta, capítulo 1, versículo 1 en adelante, el cual cito, dice: Kefa, emisario de Yeshua HaMashiach, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, dice: elegido según la presencia de Dios Padre en la santificación de la inspiración, o sea, de la Ruach Kodesh, para obedecer y ser rociados con la sangre, entiéndase, sangre con la vida de Josué HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas, dice. Y dice también en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Entiéndase, reservada en los cielos. Esto es una alude al Malhut Hashamain, al reino de los cielos aquí en la tierra. Son hebraísmos. No quiere decir que vamos a estar en un cielo literal volando por los aires. Dice después el versículo 5, dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la emuná, o sea, mediante la fe, mediante la firmeza, la fidelidad, la perseverancia, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero, o sea, en los Aharit Hayamim, lo que estamos tratando en esta parasha, en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto claramente alude al exilio, y en este caso al exilio romano. ¿Mm? Para que, sometida a prueba vuestra emuná, nuestra firmeza, nuestra fidelidad, lo que comúnmente llamamos fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, en reconocimiento, en honra, cuando sea manifestado Yeshua el Mesías. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra monada, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Mm? Y también nos dice en segunda de Pedro, nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, dice. ¿Mm? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre las naciones, o sea, en el exilio, en el galo, ¿no? Para que en lo que murmuran de vosotros, como lo dice aquí, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, etcétera, etcétera. Entonces, Shalom, Javier, bendiciones. Nos estaban escribiendo en los comentarios. Y entonces, ese debe ser nuestro proceder en el exilio, ¿no? En el Galú. ¿No? Por eso estaba citando estas lecturas sugeridas de los Kripet Talmidim Rishonim. Ya esto tiene conexión con la Parashá, ¿no? Ya que aquí Jacob, la intención de él era revelar el futuro, porque está hablando de los Aharit Hayamim, de los últimos tiempos, pero no les develó todo el futuro, sino les reveló una pincelada de lo que iba a ocurrir en lo futuro. Y la forma de salir del exilio es mediante la Teshuvah, mediante el retorno genuino, la Teshuvah Solemá. Volver a Hashem, volver a la Torah, y de esa manera se manifestará el Malhut HaElohim, el reino de Dios, aquí en esta tierra, o sea, en el mundo de la materia. Y la forma de hacerlo es entrando en la nueva alianza, la Brit Hadasha. La promesa de la Brit Hadasha es que vamos a tener un nuevo ruaj, un nuevo espíritu dentro de nosotros, quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, un nuevo espíritu, una nueva ruaj en nosotros. También nos dice Jeremías 31 en adelante, que la nueva alianza consiste en poner la Torah en la mente y en el corazón de los hijos de Israel. Y así se cumplen las promesas que habían sido reveladas, en este caso, a los patriarcas, en este caso al patriarca Jacob. Y bueno, Javier, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión, para Shabbat Yehi, esperando que los que vean esta transmisión por diferido les sea de verajá, de bendición. Me despido. Shalom, Ubrajot. Paz y bendiciones.